mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en este maravilloso canal de luz. Gracias a todos por estar ahí. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque también vamos a ver, bueno, todos los vídeos son especiales aquí en este canal, pero vamos a ver qué es lo que tú tienes que saber al día de hoy, ¿sí? Vamos a estar viéndolo hoy con todas las cartas y los oráculos que yo he sentido que tenía que coger. Van a ser mensajes muy buenos, muy específicos, muy claros sobre todas las áreas de tu vida. Seguramente hablen más de una área de tu vida que de otra, no lo sabemos nunca por dónde van a salir estas tiradas, pero sí es verdad que os va a llenar de gran ayuda, de gran guía en tu camino. Entonces, os aconsejo que se quedéis hasta el final de este maravilloso vídeo, ¿sí? Bien, pues vamos a ver primero las opciones. Vamos a usar para eso este maravilloso oráculo. Por cierto, todas mis cartas, ya sabéis, la tenéis en la tienda mágica de Susana. Abajo tenéis un enlace. Vamos a echar cuenta a esta que se ha dado ahí la vuelta ya de tan rápidamente. Debajo tenéis un enlace en la cajita de descripción y en un mensaje fijado, ¿vale? En un comentario fijado a la tienda mágica de Susana. Ahí podéis ver tarots, oráculos, inciensos, velas, velones, todo lo que veis aquí, todo, ¿vale? Para que ustedes podáis acceder también a todas estas cosas maravillosas que os enseño. Bien, vamos allá, vamos a ver otra opción más. Vamos a ver qué debes de saber en estos momentos de parte de tus guías, de tus ángeles, de todos los seres de luz que te acompañan. ¿Qué debes de saber en este momento? Y bueno, me llama la atención de coger esta, entonces vamos a ponerla así, ¿vale? Para que viendo el mensaje también así, pues podáis dar mejor con cuál es vuestra opción, ¿vale? Vamos a poner esta carta con esta plumita de color roja, la balanza, el tantra ancestral del alma. ¡Wow! Menuda carta y menudo mensaje. Ahí está la primera opción. Y la opción número 2 lo vamos a poner con esta plumita de color azul. A ver, espero que se vea bien. Y se llama la guardiana divina, la protección de la madre alada. ¡Wow! Puede que en alguna opción utilice algún oráculo diferente que no tengo por qué usarlo en el otro, ¿eh? No sé por qué me acaba de venir eso ahora mismo a leer los mensajes. Puede que en alguna opción elija algunos oráculos y en otra opción elija otro oráculo diferente o voy combinando, ¿vale? No sé, me ha venido así que me dejo llevar por mi intuición. Eso sí, os dejo un segundito para que elijáis bien vuestra opción. Hola a todos mis amores de la opción número 1, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos a ver qué mensaje tienes hoy que recibir, qué tienes que saber hoy de parte de tus ángeles y de tus guías. No sé por qué hoy tuve yo esta intuición, ¿no? de hacer este tema en concreto. Espero que se me esté escuchando bien, si no ya en el editor le daré un poquito más de voz, porque estoy usando un micrófono diferente, pero bueno, espero que se esté escuchando bien. Y bueno, vamos a ver con esta carta, ¿no? De la balanza del Tantra ancestral del alma. Antes de empezar, invitaros al canal de Telegram, ¿vale? Susana Reino del Tarot 777, uniros que es gratis, porque ahí vais a estar informados de todo lo que hacemos por aquí, para que no se perdáis nada, ¿vale? Unirse, que es gratis, activar las notificaciones, porque si no, no va a llegar las cosas. Que muchos me decís que no os llegan las notificaciones de YouTube, bueno, pues por ahí os va a llegar seguro si las tienes activadas por ahí también, claro. Por defecto está activado, ¿eh? A no ser que tú le des a desactivar notificaciones. Bien, vamos a ver con esta carta, mis amores, qué bonita, ¿verdad? La balanza del Tantra ancestral del alma. Y fijaros, esta carta os voy a leer brevemente un poquito de lo que viene en el libro, ¿vale? Pero ya después veo lo que me va bajando a mí a ver, como canalización, ¿vale? Con lo que yo pueda ver. Fijaros que esta carta dice el Tantra ancestral del alma y dice: tú eres un tántrico, es decir, un iniciado en la vía de la curación divina del masculino y el femenino, las dos polaridades sagradas universales de la humanidad. Mientras que esas energías se respeten y se equilibren, accederás a mucho poder, presencia y poder de curación en el mundo del alma, así como el mundo físico. Debes seguir este camino ahora bajo los auspicios de nuestra Isis alada.
Isis amada, perdón, Isis amada. Isis, ya sabéis, es una de las madres cósmicas que existen, como por ejemplo también nuestra amada Virgen María, ¿vale? Pues ella también es una de nuestras madres cósmicas. Después dice que también estás a punto de proceder a la curación sagrada de las relaciones entre el divino masculino y el divino femenino, resistentes en el interior de tu alma. Vamos a dejarlo ahí porque viene mucha más información en el libro, pero aquí se trata de canalizar y ver los mensajes. Simplemente es para daros una idea de lo que, pues bueno, la carta significa, ¿no? Y fíjate que a mí me viene con esta carta que ha llegado un momento en el que tus guías y tus ángeles te quieren decir que si había algún desequilibrio entre tu energía masculina y energía femenina, da igual la orientación sexual que tú tengas ahora mismo, ¿eh? Si eres heterosexual, igual, ¿eh? También puedes ser heterosexual, homosexual, bisexual, da igual, ¿eh? Eso da igual. Y podéis tener equilibrados esta balanza de entre lo masculino y femenino o no, lo podéis tener desequilibrado. Y esto, si está desequilibrado, puede ser un problema porque puede ser que no llegues a realmente llegar a tener relaciones íntimas, placenteras, plenas, felices o que duren o que vayan bien. ¿Vale? Entonces te quieren decir, esto no es ningún problema ya porque ya está habiendo un equilibrio y además tú tienes un poder ahora mismo para poder equilibrarlo. ¿Cómo? No te preocupes que esto lo hace tu alma, ¿vale? Esto lo hace tu alma solita y si te viene alguna información así a modo intuitivo o de sensaciones, pues echarle cuenta a esas sensaciones, ¿vale? Vamos a poner aquí esta carta. Vamos a ver también con el tarot qué más tienes que saber hoy. Parece que se están refiriendo en esta opción, además fijaros que habéis cogido la pluma roja, a lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, íntimas. ¿Te apetece aprender a leer el tarot de una manera fácil y sencilla desde tu casa y a tu ritmo? Este curso online es para ti. Os presento el curso básico de tarot angelical con el poder de los arcángeles, con todos los arcanos mayores, sus significados, un curso muy completo, teórico y práctico, cómo desarrollar la intuición, cómo canalizar, conocen mis trucos, toda mi experiencia a vuestra disposición. Además, a un precio muy bueno porque está en promoción y puedes acceder a él de manera ilimitada, de por vida. Contacta a mi correo electrónico y os mando toda la información para acceder ya a él. También puede ser amistad y familiar, a ver, todo tipo de relaciones, ¿no? También tiene que ver mucho con el poder de creación, con el poder también de mantenerte centrado en lo que realmente tú quieres conseguir y no descentrarte. También esta carta me habla mucho de que puede ser que ahora se haga justicia en tu vida de cosas que todavía no habían venido y tenían que venir. Bien, porque las pediste, las deseaste o que simplemente estaban para ti, pues puede ser que ahora nos estén hablando también de justicia divina, de que eso viene para ti, ¿no? De destino, de que ese destino bueno y positivo, ¿no? Que tú muchas veces has sentido o que tú has deseado o que tú has pedido o que en algún momento, no sé, has hecho algún ritual, has pedido algo pues, y todavía no te ha llegado, pues puede ser que ahora sí te llegue, ¿vale? O simplemente que por destino te lleguen cosas buenas y positivas ya, porque es que ya así tiene que ser, ¿eh? No vamos a ponerle tiempo, pero así tiene que ser. ¿Vale? Vamos a ver un poquito con el tarot. El loco, wow. El loco nos está hablando de precisamente tirar hacia adelante con esas relaciones, ya sea de pareja, de amistad, de esa persona especial que estás conociendo. Tirar hacia adelante con fe, creyendo en ti. Sí, el loco aquí representa también un poco de desequilibrio, porque si veis está sentado en una montaña que se puede caer para abajo. Y fijaros, wow, lo que me acabo de dar cuenta, una plumita roja aquí. ¿Veis una plumita roja? Lo mismo que la plumita roja que habéis utilizado. Wow, esto es magia pura, ¿eh? Y mira que ha salido la carta al azar, ¿eh? Esto también me hace ver que puede ser que se te esté cayendo alguna ilusión
en el amor, que se te esté cayendo a lo mejor el que tú tenías visto de una manera a una persona y ahora resulta que la estás viendo de otra muy diferente, das algo por perdido, das algo como muy difícil de alcanzar, pues te están diciendo que no, que para nada, que tú eres perfectamente capaz de conseguir todo lo bueno que tú deseas. Echa cuenta a tu alma que tu alma va a saber muy bien cómo hacerlo, ¿vale? El 7 de basto también aquí nos está indicando que después de a lo mejor ciertas adversidades, desequilibrios emocionales con alguna persona, discusiones, algún distanciamiento en el trabajo, porque estas dos cartas también me indican desequilibrio en el trabajo, bien no te va bien. Bien, tú no estás contento, contenta con el trabajo, bien no te llega ese trabajo. Me dicen, por fin, esto ya tiene que llegar, y ya tiene que ir bien. Fíjate, el as de basto, maravilloso. El as de basto no quiere decir que realmente vas a dar los pasos necesarios para alcanzar lo que tú deseas en el amor, como también en el trabajo y en la economía o en cualquier otro proyecto que que tú quieras realizar. ¿Vale? Y además los ases yo siempre los considero un buen augurio. Los ases son siempre buenas noticias, buen augurio, nuevos comienzos buenos y positivos. Igual que el loco también nos marca nuevos comienzos buenos y positivos. En esta opción yo lo veo más claramente en el terreno del amor, pero también pudiera ser en el trabajo, pues han salido tres cartas aquí seguidas que también representa el trabajo, la economía y también representa mucho los proyectos o sueños que tú tengas, ¿vale? Vamos a ver con este maravilloso oráculo. ¿Qué más tienes que saber, vida mía? Vamos a ver, vamos a mezclar bien las cartas. ¿Qué tienes que saber al día de hoy? Primera opción, lectura interactiva, tarot interactivo, tarot interactivo. ¿Qué tienes que saber al día de hoy? ¿Qué te dicen tus ángeles y tus guías? Vale, vamos a ver alguna carta más. El derrumbe dice, ¿a qué te estás aferrando? Fíjate que con esta carta me hace ver que, como te he dicho, con esta plumita roja que se te caía aquí, es como si tú o bien has terminado con alguien la relación o crees que va a terminar o crees que algo se está derrumbando en tu vida, ya sea en el amor, trabajo, economía o algún sueño, ¿eh? También puede ser que tú estés notando que las cosas últimamente no te están saliendo bien, sino al contrario, que no paran de salirte problemas o dificultades. Esta carta también es muy parecida a la de la torre en el tarot. Esto significa que quizás tú deberías de soltar y liberarte también de muchas cosas que te están limitando, ¿eh? A nivel mental, emocional, de comportamiento, de actitud, de cómo estás enfocando las cosas, que a lo mejor no lo estás haciendo bien. No aferrarte tanto a una idea de que esto va a ser o esto es lo que tiene que pasar. Déjate sorprender también, ¿vale? Y Ana, la abuela de Jesús, dice, siembra la luz y coloca los cimientos del plan divino. Bueno, esta carta es un poquito más profunda y esta carta lo que nos quiere decir es que realmente estamos en un momento de la vida en que está muy bien centrarse, por ejemplo, en las cosas del día a día, en las cosas mundanas, en lo físico, en lo material. Pero aquí te está haciendo un llamado este ser de luz y te está diciendo, no olvides que es más importante ahora mismo sembrar en la luz y colocar esos cimientos divinos, ¿vale? Para que realmente te venga todo lo bueno que te tiene que venir. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto se hace simplemente sembrar en la luz es siempre, siempre, siempre actuar con el bien y siempre actuar con sabiduría, con discernimiento y realmente actuar siempre sin hacer daño a nadie y autoconociéndote y autocorrigiendo tus errores, poniendo positividad, poniendo optimismo, dando lo mejor de ti siempre en todo, siguiendo tus misiones, tus propósitos, no solo terrenales, sino también divinos. Hazlo, ve sembrando, no te preocupes y sigue hacia adelante, ¿vale? Vamos a ver con estas cartas también de los arcángeles.
Perdonad que creo que le he dado a la cámara. Vamos a ver qué más tienes que saber hoy. Vamos a ver qué más tienes que saber hoy. Fijaros lo que acaba de pasar aquí. No sé por qué esta carta no es de aquí. Es de otra baraja que tengo yo ahí, por ahí, del tarot de los ángeles. No sé cómo ha llegado a colarse aquí. A lo mejor la recogí en algún momento y se quedó aquí, pero no es casualidad que haya salido, ¿verdad? Esto es magia pura. Esto es magia pura, así que vamos a ver. Quizás este mensaje estaba aquí guardadito para este vídeo. Es increíble, ¿eh? Esto es la magia del tarot, como yo digo, y la evidencia y el poder de dar siempre con los mensajes que os tienen que llegar, ¿eh? Aquí nos están hablando de una renovación con el arcángel Jeremiel y nos dice, examínate y evalúate, ¿veis? Siembra la luz y coloca cimiento en el plan divino. Y nos salta esta carta aquí colada, no sé cómo ha llegado ahí, pero bueno, vamos a ver, a tomarlo como una señal de que esta carta estaba ahí guardadita para este vídeo, porque de hecho este oráculo hace mucho que no lo uso. O sea que fíjate si estaba guardadita esta carta ahí para vosotros. Dice, examínate y evalúate. Una evaluación favorable de los hechos. Ha llegado el momento de explorar una nueva vía. Sí, esta carta nos está hablando mucho como de tomar decisiones, bien tú sola o bien con alguien, bien con tu pareja, bien con referente al trabajo, a lo que te dedicas, bien volver a ver a alguien y poner las cosas claras, bien un reencuentro, un reinicio. Esta carta también nos habla de reconciliaciones, porque mira, ¿veis? Aquí sale una pareja con una niña aquí. Puede ser que si tú te quieres reconciliar con alguien en el tema del amor o las relaciones en general, puede ser que aquí te estén hablando de que esto va a llegar en algún momento, que estés preparada para esto, ¿vale? Repito, no tiene por qué ser solo en el amor. Para muchos sí será en el amor, para otros será una amiga, un familiar, alguien con quien no quedó la cosa bien y al menos te la vas a encontrar y vais a hablar y al final vais a arreglar las cosas. Pero también esta carta significa tomar decisiones y hacer una renovación total en tu vida, una evaluación favorable de todas las áreas de tu vida y tomar decisiones. ¿Vale? Vamos a ver ya para terminar con los arcángeles. Vamos a ver. Vamos a ver también con los arcángeles. Y dice, bueno, eres profundamente clarividente. Muchos lo sois, muchos que estáis viendo este vídeo sois videntes, clarividentes, medium, o tenéis un canal de YouTube de tarot, o lo hacéis por Instagram, o lo hacéis por TikTok, por alguna otra red social, o lo hacéis aparte en una página web, o lo sois pero todavía no habéis dado el paso, o nos puede decir también que esto se te va a ir desarrollando. Y es para tu mayor bien, ¿eh? Es para guiarte en tu vida. Ya guiarás a otros cuando estés preparado o preparada, pero es para guiarte en tu vida. Y dice, confía tanto en lo que ves con tus propios ojos como con la mente, ya que tu visión espiritual te ayuda a sanar, enseñar y guiar a los demás. ¡Wow! Vamos a sacar ahora una cartita también de el Arcángel Miguel. Vamos a ver qué más tienes que saber hoy. Mirad, esta ha sobresalido aquí. Y bueno, el sentido del humor, dice Arcángel San Miguel que el sentido del humor para ti es ahora mismo fundamental, es una energía de alta vibración. La alegría y el humor son energías de alta vibración, ¿vale? Y te dice que si tú desarrollas ese sentido del humor o sigues con él, si ya lo tiene, te va a salvar de muchas circunstancias en las cuales puede ser que en algún momento te sientas mal, te sientas decaído, pierdas energía, estés disgustado, pues nos dice, saca tu sentido del humor. Esto es fundamental para ti ahora mismo, vida mía. No te distraigas, ¿eh? Echa mano siempre de las herramientas que tú tienes. Si tú tienes sentido del humor, utilízalo para todo. Si tú eres clarividente, úsalo para bien. Si tú eres medium vidente, utilízalo para bien, ¿vale? Y ya sabes, lo que nos decía la carta de Isis, ¿no? La balanza. También esto con la carta de la renovación puede ser que te estén diciendo que pongas en la balanza algunos asuntos de tu vida, qué es lo que más te convenza, qué es lo que
no, los pros y los contra y así tomar esa decisión o esas decisiones en el área de tu vida en donde tú pienses que va dirigido esto, ¿vale? Esto es una cosa, son cosas muy importantes que tú tenías que saber hoy. Lógicamente habrá mucha más información que tuvieras que recibir, pero para eso ya me tendría que tirar una hora con cada uno de vosotros. Esto es algo generalizado y espero que os haya servido de gran ayuda. Así que mis amores, espero que os haya gustado muchísimo. Mucha luz para todos. Hola a todos mis amores de la opción número 2. ¿Cómo estáis mis amores? Espero que estéis muy bien. Vamos a ver qué es lo que tú necesitas saber hoy de parte de tus ángeles y de tu vida, de tus guías, perdón, de tus guías. Tú has escogido esta opción, la plumita azul, así que vamos a ver con esta maravillosa carta de Isis, ¿no? Dice la guardiana divina, la protección de la madre alada. Por cierto, invitaros a mi canal de Telegram, es Susana Reino del Tarot 777, porque por ahí vais a estar informados de todo lo que hacemos por aquí. Si no te llegan las notificaciones de YouTube, únete, que es gratis, ¿vale? Únete, que por ahí vas a recibir todo lo que hacemos por aquí. Y por supuesto, deja activadas las notificaciones, porque si no es lo mismo que en YouTube, no te van a llegar, ¿vale? Por defecto están puestas, pero hay gente que la quita y no le llega lo que yo voy colgando por ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, si se unís es para estar informados de lo que hacemos por aquí. Yo no suelo ser pesada, no cuelgo demasiadas cosas por ahí, que yo sé que molesta. Simplemente lo justo que ustedes tenéis que saber de, oye, he subido un vídeo, voy a hacer un directo y cosas así, ¿vale? No, tampoco es una cosa que moleste, ¿vale? Así que activar las notificaciones para que estéis al día de todo. Bien, voy a leeros, mis amores, una estrofa pequeñita del libro que trae esto para más o menos ver qué significa la carta y ya después veo yo lo que voy canalizando mientras voy haciendo la tirada, ¿vale? Bien, entonces dice, la guardiana divina, la protección de la madre alada. Dice, entras en un periodo de crecimiento y curación espiritual. Experimentarás muchos cambios internos que se reflejarán en tu mundo exterior. Durante este tiempo, el amor y la fuerza de la madre alada, la dama Isis, te protegen. Puede relajarse y dejarte llevar a esas transformaciones. Deja que tu guardiana divina cuide de ti. Aprende a abandonarte y ten fe en tu destino. Todo lo que te viene tiene un sentido. Y es que dice que los grandes progresos espirituales se hacen algunas veces en el dolor y que es gracias a ellos que el iniciado gana en sabiduría, fuerza y conciencia, dejando atrás los temores y las limitaciones para poder avanzar. Bien, seguramente a muchos de vosotros os suena esto, ¿verdad? Entonces Isis, que es la madre cósmica, es una de las madres cósmicas, nos quieren decir que ríndete a esta guardiana divina que ahora mismo seguramente está velando por ti. Si has decidido ver este vídeo, está velando por ti, ¿vale? Es una protección muy grande la que tienes de Isis ahora mismo y ella te va a ayudar a seguir hacia adelante en esa transformación que puede ser que estés teniendo a nivel interior espiritual como también en tu vida, ¿vale? Déjate llevar, fluye, ¿vale? Con las informaciones que te lleguen, lo que ocurra, acepta lo que es para bien, cualquier intuición, pálpito que tenga, algo que te diga tu interior, déjate llevar por todo ello, ¿vale? Porque tienes una protectora, vamos, de lujo, nuestra querida Isis. ¿Te apetece aprender a leer el tarot de una manera fácil y sencilla desde tu casa y a tu ritmo? Este curso online es para ti. Os presento el curso básico de tarot angelical con el poder de los arcángeles, con todos los arcanos mayores, sus significados, un curso muy completo, teórico y práctico, cómo desarrollar la intuición, cómo canalizar, conocen mis trucos, toda mi experiencia a vuestra disposición. Además, a un precio muy bueno porque está en promoción y puedes acceder a él de manera ilimitada, de por vida. Contacta a mi correo electrónico y os mando toda la información para acceder ya a él. ¿Vale? Así que tranquilo que esa transformación te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo. Puede que llevéis ya tiempo, los que habéis elegido esta opción en esa transformación, puede que estéis notando que llevas poco tiempo, ¿vale? O puede ser que llevéis ya años, es que cada persona es diferente. Pero bueno,
Sí es verdad que vas a aprender muchísimo, estás aprendiendo muchísimo y que vas a ir superando tus miedos, tus temores y estás alcanzando en sabiduría, ¿no? Y eso es lo principal, ¿vale? Bien, nos ha salido aquí el Rey de Bastos. Vamos a ver qué más nos sale con este maravilloso tarot. Siento para muchos de vosotros que a veces, con esta carta que acaba de salir y el mensaje de Isis, puede ser que a veces se sintáis que no tenéis fuerza, que no tenéis energía, que no tenéis fuerza, que os cuesta tirar hacia adelante en el trabajo, en la economía, lo que se dediquéis, en sentiros bien, en sentiros, a ver si lo digo, sentiros plenos, plenas, que te está costando mucho llevar hacia adelante tu negocio, tu trabajo, a lo que te dediques, o si estás por alguna red social, por aquí, por YouTube, o por Instagram, o por alguna red social, o tienes una página web, lo que sea, ¿no? Y te está costando mucho llegar a las personas. Y si no es un cansancio también que estoy notando físico, ¿eh? De que a veces parece que no puedes más. Pero ¿sabes qué? Con ese 8 de pentáculos me están diciendo, lo estás haciendo genial, ¿eh? Es que lo estás haciendo genial. O sea, a ver, tú haces lo que tú puedes. Y cuando no puedes más, pues no puedes más y te tienes que echar y te tienes que acostar y tienes que recuperarte. O tienes que descansar y ponerte a ver una buena película. O tienes que darte una buena ducha de relajante y quedarte ya el resto del día tranquilita, tranquilito. Aquí te están recomendando que más que nada vayas poquito a poco en todos tus asuntos y que controles la energía. Si tú sabes que cuando llegas hasta aquí te vas a quedar súper cansado o súper cansado, ve poquito a poco controlando bien tu energía. También me ha acercado a ver esta carta porque me hace ver que también se tenéis que limpiar de energías negativas, ¿eh? Esta carta me hace ver que se tenéis que limpiar de energías negativas y también un poco de orden en la casa. Puede ser que tengáis la casa un poco desordenada o tu habitación o donde tú suelas estar o el salón o tu zona de trabajo. Eso también atrae malas energías, ¿eh? También me viene como organizar más, mejor tu espacio, tu lugar de trabajo, ¿vale? Y con esta carta del 2 de pentáculo, pues me está hablando de que realmente vas a crecer en sabiduría, es lo que me acaba de venir, ¿eh? Esto ya es pura evidencia, lo que me está viniendo. Vas a crecer en sabiduría. Te está viniendo muy bien si estás haciendo algún tipo de meditación, relajación, técnica espiritual de la que sea, metafísica, decretos, afirmaciones. Te está viniendo muy bien, ¿eh? Lo que pasa, lo que pasa que, fijaros, el verde me hace ver que sí, que esa curación y esa sanación que tú también deseas, bien del corazoncito, bien de algo físico, está sucediendo y está sucediendo de manera poquito a poco. ¿Vale? Sigue con esas técnicas, ¿vale? Esas técnicas que tú estés haciendo. Puede ser también yoga, pilates, tai chi, no sé, ¿eh? Ya cada uno sabréis qué es lo que estáis aplicando. Y si no, os están recomendando que lo hagáis. Una técnica que tú puedas hacer, claro, una técnica que tú veas que tú puedes hacer. O darte Reiki. ¿Hace mucho que no te das Reiki? Dile a un maestro de Reiki que te dé Reiki. Aunque sea a distancia. Bueno, ustedes sabéis que yo soy maestra de Reiki, que yo también doy Reiki a distancia. Si queréis ponerse en contacto conmigo, no lo he dicho para nada por hacerlo yo, ¿eh? Se lo podéis pedir a cualquier persona, obviamente, pero bueno, si no conocéis a nadie, es que no conozco a nadie, bueno, pues me lo podéis pedir y yo, pues bueno, os doy precios, es un precio muy, muy bajito, no es nada, eso es como tomarte una merienda por la tarde, ¿vale? Y os puedo mandar un poco de energía a distancia, si queréis, ¿vale? Porque aquí sale que se tenéis que dar energía eh, mínimo 2 veces al mes, ¿eh? Energía Reiki, ¿eh? Toca mucho los árboles también, me llega con esta carta, toca mucho los árboles, a la naturaleza ve mucho. Sí, vale, vamos a ver también con estas cartas, ¿qué más tienes que saber? ¿Qué más tienes que saber? Vamos a ver qué más tienes que saber de tus ángeles y de tus guías. ¡Wow! No me lo puedo creer. Ha salido la misma carta que en la primera opción.
Por lo que a mí esto me da de que si queréis ver también la primera opción, porque puede verse que en la otra opción también haya cosas para ti, lo que no, pues suéltalo, ¿vale? Pero es que ha salido la misma carta, es increíble. Con todas las cartas que hay en este oráculo, ya ha salido la misma carta. Ya veis que aquí no hay trampa ni, ni cartón, como yo digo, que yo he barajado y ha vuelto a salir el mismo mensaje. Esto quiere decir que los ángeles y los guías a nivel general, a las personas que estáis viendo este vídeo, os quiero hacer un inciso en este mensaje. Ya hayas elegido la plumita roja o la plumita azul, ¿vale? Y nos dicen, no te derrumbes, a qué te estás aferrando? No te aferres a nada. Desapégate de eso que te está haciendo daño o de eso que no te deja avanzar. Libérate de los miedos, de la incertidumbre. Y si algo se está derrumbando en tu vida es porque tienen que venir cosas nuevas. ¿Vale? Cambios. Me ha venido la palabra cambios. ¿Vale? Palabra cambios. Sí, me ha venido muy, muy fuertemente. Y la sacerdotisa. ¡Wow! Esta carta me encanta porque, mirar, esta carta dice, ¿en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? ¿A cuánto estás tú decidida a ayudar a los demás gracias a tus dones? Porque veo que muchos de los que habéis elegido esta opción puede ser que tengáis dones o ya los estéis usando, o seáis terapeutas en algo, ¿vale? En una técnica energética, espiritual, o hacéis limpiezas o ayudáis a los demás en alguna... También puede ser que seáis tarotistas o videntes. Bueno, nos dice, ¿en qué sentido te sientes llamada a dar un paso adelante y liderar a los demás? Porque realmente tú eres un líder, ¿eh? Pero lo tienes que hacer dejando ir todo lo que tengas que dejar ir, no aferrándote a nada ni a ningún resultado, haciéndolo desde el corazón y con la luz y para la luz y con los seres de luz, porque si no las cosas se te derrumban, si no las cosas se te cortan. Si no vienen energías negativas, que las estoy viendo aquí, fijaros qué fuerte, es que estoy diciendo las cosas y se me va la vista a cosas que hay en la tirada, ¿no? Si vas a usar los dones, úsalos para la luz, con los seres de luz, no hagas trampas, no engañes a nadie. Sí, porque si no se te puede ahí dalear un poco la situación bastante, ¿eh? Vale, bueno, ese es para los que os resuene. Para los que no os resuene esto es porque tus dones se están activando y se están desarrollando y tienes que estar preparada para ser un líder en eso que se te está desarrollando, ¿vale? Por si no os ha sonado el mensaje anterior. Y hacerlo igualmente para la luz y para los seres de luz y con tu luz. En equilibrio y en armonía. No solo por ganar dinero, sino más bien para la ayuda hacia los demás. Lo que ganes, bienvenido sea. Sí, eso me está viniendo para todos vosotros. Vamos a ver también con los arcángeles. Fijaros, estoy diciendo dejar ir y liberarte de miedos, temores, ataduras, limitaciones. Y fijaros, nos sale el arcángel, este maravilloso arcángel que dice, cancelo, aclaro y borro. Fijaros, atentos a este mensaje, dice, recurre únicamente a palabras y pensamientos positivos ya que toman forma rápidamente. Invoca a los ángeles para que anulen las consecuencias de los pensamientos negativos del pasado. O sea, aquí te están diciendo que si las cosas no te están saliendo bien, si tu vida ahora mismo no va como a ti te gustaría, una cosa muy eficaz que los ángeles y los guías te recomiendan es que al menos una vez al día le pidas a los ángeles prendiendo alguna velita, poniéndote una musiquita agradable, decirle, ángeles, ayudarme a anular las consecuencias de los pensamientos negativos del pasado. Cancelo, aclaro y borro. ¿Vale? Si queréis ponerlo aquí en comentarios, cancelo, aclaro y borro. Gracias, ángeles, ¿vale? Ponedlo si queréis abajo en comentarios y así os animáis a hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil, vida mía, de que este derrumbe de lo que sea que no te está yendo bien o que se está derrumbando o que está terminando o ha terminado, realmente le podamos sacar punta y le podamos sacar partido. Y van a venir cosas maravillosas a tu vida, me están diciendo, ¿eh?
Mira, chakra de los oídos, estate atenta a los mensajes, ¿eh? Chakra de los oídos, estate atenta a los mensajes que te puedan llegar si eres clariaudente o si alguien viene y te dice algo, o si escuchas un susurro de algo, o si tú tienes el don de escuchar el viento, de escuchar a los seres de luz, o también nos están diciendo que los chakras de los oídos, porque ahí también tenemos chakras, se nos están abriendo y por lo tanto es posible que escuches a algún ser de luz decirte en algún momento algo. Estate atenta, ¿vale? Porque eso significa que vas por buen camino y te están guiando. Dice, identifica los mensajes que recibes en forma de sonido. Puede ser que también escuches sonidos que te piten algún oído. Música, palabras, tanto de fuentes internas como externas. Estos mensajes son las respuestas a tus oraciones. Esto quiere decir también, aparte de lo que he dicho, que si, por ejemplo, tú has hecho una oración, tú has hecho un pedido al universo, a los ángeles, o a Dios, o bueno, a quien le hayáis pedido que ustedes creáis, ¿no? Y tú en cualquier momento escuchas un pitido en el oído, una especie de música, alguna palabra en el oído, algo en el oído, un zumbido en el oído, ¿vale? Estos mensajes te están diciendo que sí, que esa petición se va a cumplir. A mí me ha pasado algunas veces, ¿eh? De que muchas veces pitan los oídos o me zumban y no me doy cuenta de que a lo mejor anteriormente ¿qué he hecho? Cuando os pase esto, decir, bueno, ¿qué he hecho hace un rato? ¿Qué he hecho hace un minuto, 2 minutos, 10 minutos, una hora? ¿Qué he hecho hace media hora? Para que ahora me estén los oídos con este zumbido, ¿no? Porque es una señal de los ángeles y de los seres de luz de que tus oraciones, tus palabras, tus pensamientos han sido escuchados y que están contigo en eso. ¡Wow! Maravilloso. Espero que realmente os haya gustado. Nos vemos, mis amores, en el próximo vídeo. Mucha luz para todos.